alma te glorifica, Señor. Gracias. Le damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Bien, les saludo, amigos y hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a quien sirvo y a quien pertenezco. Les saludo también en el nombre de la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia 636 de la calle 6, la cual pastorea la hermana Laura Cruz. Ahí estamos para servirle, gloria a Dios. En esta noche se me ha dado el privilegio y la oportunidad de enseñar la palabra en sustitución de la hermana Lucy, que es la maestra, pero a ella no se le hizo posible estar y me dio la oportunidad a mí. Gloria a Dios, la cual yo aproveché. Gracias. Vamos a hacer una breve oración por la clase. Padre Santo, te doy gracias por el privilegio que tú me has dado de estar aquí, Señor, en esta noche para enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendice tu palabra, mi Dios amado. Bendícela, Padre, en nuestro medio. Señor, si hay alguien que está enfermo, Padre, que está escuchando esta palabra, yo te ruego, Señor, que tú lo sanes. Señor, yo te ruego que tú lo libertes de esa enfermedad, mi Dios amado. Te ruego, Señor, por todos los enfermos de COVID, Señor, 19. Intercedo por ellos, intercedo por todas las naciones, Señor, que están siendo afectadas por la pandemia, Señor, mi Dios amado. Ten misericordia, Padre Celestial. Obra, Padre, maravilla, haz sanidades. Envía tu palabra y la tierra será sana. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Bendecido sea el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, amado. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la clase inmediatamente para aprovechar así el tiempo. Gloria sea el dulce nombre del Señor. La semana pasada yo enseñé acerca de la transfiguración, el monte de la transfiguración y su significado. Gloria a Dios. En esta noche voy a enseñar la segunda parte. La segunda parte, Señor, gloria a Dios, y se encuentra en el capítulo, gloria a Dios, 17 del Evangelio según San Mateo, versículo 14 al 20. Gloria a Dios. San Mateo 17, 14 al 20. Se encuentra la palabra del Señor y se la voy a leer con todo el respeto de la palabra del Señor. Gloria a Dios. San Mateo 17, 14 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tu discípulo, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria sea el dulce nombre de Jesús.
Bien, la primera parte de esta clase, gloria a Dios, que se encuentra del versículo 1 al 13, enseñé la semana pasada. Gloria a Dios, los que no la vieron pueden ir a mi página, ahí está la primera parte de esta clase. Y pueden ver las dos clases si les parece. Gloria a Dios. Pero la semana pasada yo hablé acerca de el monte de la transfiguración. Jesús escogió a 3 de sus más allegados discípulos, los que siempre, gloria a Dios, estaban con él, los que él llevaba a todo lugar. Gloria a Dios. A Jacobo, a Simón y a Pedro. A Jacobo, a Juan y a Pedro. Gloria a Dios. Ustedes saben que para la restauración a la vida de la hija de Jairo, también el Señor escogió a estos 3. Eran los del círculo íntimo del Señor. Y aquí en esta ocasión, en el monte de la transfiguración, también lo escogió a ellos. Pero me llamó la atención, yo he leído 3 puntos aquí, que se los quiero leer antes de entrar en la clase. Dice la razón por qué el Señor le escogió a ellos. 3 razones. La primera, eran los más aptos para aprender. Segundo, eran los principales líderes. Y tercero, eran los más necesitados. Entonces, en esa parte fue que yo di más énfasis, que eran los más necesitados. A pesar de que Pedro pensaba que él había crecido un poco más que los otros. Gloria a Dios, porque cuando el Señor dijo que era necesario padecer y morir, Pedro le dijo al Señor, mira, Señor, aunque todo esto te negaren, yo no te voy a negar. Entonces Cristo le dijo, antes de que cante el gallo, me va a negar 3 veces. Pedro se sentía espiritualmente superior a los demás. ¿Ah? Pero en realidad, el Señor sabía que era el más que necesitaba. Gloria a Dios, el más que necesitaba. Entonces, el propósito por el cual ellos fueron al monte fue que el Señor los llevó a orar. Porque el Señor quería que ellos profundizaran, que ellos tuvieran experiencia inolvidable, que no se le olvidaran nunca. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran líderes. Y a los líderes es que el enemigo más ataca. Gloria a Dios. A los líderes es que el enemigo más persigue. Porque si tumba al líder, entonces puede acabar también con las ovejas. Gloria a Dios. Entonces, por lo tanto, el líder tiene que estar conectado con el Señor, tiene que estar buscando el rostro del Señor, tiene que estar acercándose al Señor, subiendo al monte, en retiro, en ayuno, en oración, porque vienen los ataques contra su vida. Y ellos pronto iban a ser atacados, iban a ser perseguidos, iban a sufrir por la causa de Jesucristo. ¿Ah? Por eso el Señor lo estaba preparando para que pudieran soportar en el momento de prueba, en el momento de persecución, en el momento en que iban a ser maltratados por los enemigos. Gloria sea al dulce nombre del Señor. Aleluya. Hermano, nosotros también tenemos que profundizar, tenemos que buscar el rostro del Señor en espíritu y en verdad, en ayuno y oración, en estudio de la palabra. Tenemos que estar constantemente orando, vigilando, buscando el rostro del Señor. Gloria a Dios, porque
Los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos y va a llegar un momento que nos va a poder resistir las pruebas que vienen sobre este mundo. Gloria sea al dulce nombre del Señor. Por lo tanto, aconsejo a los jóvenes, gloria a Dios, que profundicen, que echen raíces, que busquen experiencia con el Señor, que se acerquen al Señor. Gloria a Dios, porque esa experiencia que ellos van a tener con el Señor son las que lo van a ayudar en el futuro, las que lo van a ayudar a permanecer. Así es que, jóvenes, te exhorto a que te esfuerces y sea valiente. Gloria a Dios. Busca el rostro del Señor. Y toda la persona que se convierten al Señor, dedíquese a buscar del Señor. Dedíquese a acercarse más al Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor se lo llevó a ellos al monte. Allí se transfiguró. Ellos pudieron ver la gloria, a Jesús glorificado. El monte lleno de la gloria de Dios. Pudieron en visión ver a Elías y a Moisés. Pudieron escuchar la voz. Y esa experiencia se le quedó en la mente y en el corazón para siempre. Fueron marcados por ella. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, escribiendo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 18, miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Oyó eso? O sea que esto no era cuento de la calle, como dice por ahí, cuento de calleja. No, esto era experiencia pura. Esto fue algo que ellos vivieron. Lo que nosotros creemos no son cuentos inventados. Ellos fueron testigos oculares de lo que vieron. Oyeron la voz de Dios. Vieron cómo el Señor se transfiguró a Moisés y a Elías. Fue una experiencia profunda que ellos adquirieron en oración. Gloria a Dios, en el monte santo, el monte de la transfiguración, que todavía existe ese monte. Se le llama el monte Tabor, que está en Galilea. Así es que, gloria a Dios, fue una experiencia profunda que tuvieron con Dios, con el Señor. Gloria a Dios. Las experiencias son las que nos marcan. Gloria a Dios. Yo tenía un pastor que está con el Señor. La vida que ese varón vivió me marcó a mí. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque ese varón me enseñó a mí a buscar de Dios. Me enseñó a profundizar. Y no a buscar al Señor por encimita, sino en espíritu y en verdad. Bendecido sea su nombre. Aleluya. Pero bien, estaban en el monte allí, como le dije. Estaban en el monte allí, tuvieron esa experiencia con el Señor. Se acabó la visión. Tenían que bajar del monte. Y bajaron del monte. Ahora vamos a hablar del poder de la oración demostrado. El poder de la oración demostrado. Oiga bien, este episodio siguió inmediatamente a la transfiguración en el monte y se relata en los tres sinópticos. Se había enfrentado con personas bajo el dominio de demonios en otras ocasiones. Jesucristo se había enfrentado a personas bajo el dominio de demonios en otras ocasiones. Entonces aquí lo vemos enfrentándose a un demonio de esos que se resisten. Gloria a Dios, que son un poco fuertes. Ahora, hay varios pasajes donde
donde se revela que Jesucristo se enfrentó a varios demonios. En el mismo libro de Mateo, Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Gloria a Dios, aleluya. Le trajeron todo lo que tenían, malos espíritus, toda clase de enfermedad, toda dolencia. No importara la enfermedad que tuviera, no importara la dolencia que tuviera, lo sanó, dice la palabra de Dios. Lo sanó, no lo alivió, sino que lo sanó, lo dejó libre de ese azote. Los demonios lo echó fuera, lo que tenían el demonio, echó fuera el demonio. Gloria sea el dulce nombre del Señor. Ese Cristo que nosotros le servimos es un Cristo poderoso. Ese Cristo que hacía maravillas, hacía milagros, prodigios, es el mismo que hace milagros y prodigios ahora, en este tiempo. Gloria a Dios. Él no está muerto, Él está vivo. Hay gente que dice que los milagros fueron para el tiempo de Cristo, que sucedieron en el tiempo de Cristo. Pero déjame decirte que no es cierto. Los milagros todavía existen en este tiempo en que estamos viviendo. Todavía hay gente que son sanadas, gloria a Dios, por el poder del Señor. Aleluya. Yo fui a una iglesia y pregunté en esa iglesia que a cuántos el Señor había sanado. Y todos levantaron la mano. Gloria a Dios, habían tenido experiencia de sanidad con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No importa, hermano, qué enfermedad usted tenga. No importa si está poseído o tenga lo que tenga. Si usted viene a Jesucristo, gloria a Dios, Jesucristo lo puede libertar. Déjeme decirle que ahora el Señor usa a su iglesia para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Porque el Señor dijo en su palabra, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Aleluya. Todo el poder de la deidad le fue dado a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Aleluya. Entonces nos envió a nosotros a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Ese poder de Jesucristo está a nuestra disposición. Ese poder de Jesucristo fue dado a la iglesia. Aleluya. Si usted cree que el Señor puede sanar a una persona a través de su oración, el Señor lo hace. Lo que usted necesita es tener fe en que en el nombre de Jesús el enfermo se va a sanar. En el nombre de Jesús el demonio tiene que salir. Gloria a Dios. El paralítico tiene que levantarse. Y continúo con Mateo 8:28, donde dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aleluya. 2 endemoniados, feroces en gran manera, tuvieron un encuentro con Jesucristo y los demonios tuvieron que salir de esos endemoniados y fueron libertados. Gloria a Dios. El Señor ordenó a los demonios que salieran de esos hombres y los demonios salieron y lo dejaron libre. Aleluya. Porque hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Entonces Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aleluya. Ese endemoniado fue traído. Y fue liberado también. Alabado sea el Señor. Fue liberado. Y miren cómo estaba de atado esa persona. Era ciego
y era mudo. Y dice que lo sanó, no lo alivió, no le quitó los síntomas, sino que lo sanó por completo. ¿Ah? El hombre pudo ver y pudo hablar, porque fue sanado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Él puede todas las cosas. Para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. Todo es posible para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Solamente tú lo que necesitas es creer que el Señor lo puede hacer. Creer. Si tú estás enfermo del COVID-19, tú lo que tienes que hacer es creer que Jesucristo te puede libertar. Creer que Jesucristo te puede sanar. Aleluya, ten fe. Gloria a su nombre. Ten fe en Él, que todo lo puede. Amén. Como ya hemos señalado, hay un contraste entre el monte envuelto de la gloria de Dios y el valle envuelto en dolor, duda y desesperación. Gloria a Dios. Hay un contraste, como un cuadro que pintó Rafael, de el monte envuelto de la gloria de Dios y abajo, en los llanos, los 9 apóstoles luchando con un muchacho que estaba endemoniado y no pudieron echarle fuera al demonio. O sea, había dolor, duda y desesperación allí. Mientras que en el Monte Santo el Señor estaba lleno de la gloria de Dios y sus discípulos. Miren qué contraste. Ahora, hermano, yo puedo ver un contraste también hoy en día entre la iglesia de Jesucristo, que está llena del Espíritu Santo, que está llena de los dones espirituales, que es bendecida, que se goza, que salta, que brinca, que alaba a Dios, que predica, que enseña. Gloria a Dios, pero están en el templo. Mientras que afuera la gente sufre. La gente sufre, gloria a Dios. Tienen dolor, tienen desesperación. Aleluya. Dolor y desesperación, duda. Están bajo el poder del enemigo. El enemigo hace lo que le da la gana con ellos. Mientras que la iglesia está en bendición, está gozándose. Pero hermano, el Señor no se quedó en el monte con sus discípulos, sino que el Señor bajó del monte. Y nosotros no nos quedemos gozándonos entre nosotros mismos. Salgamos afuera y llevemos su vituperio. Hablemos de Cristo, testifiquemos de Cristo a la gente. Adorado sea el dulce nombre del Señor. Santo, santo, santo. Hay necesidades, hay gente que están sufriendo. Hay dolor, hay tristeza. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ponga compasión en el corazón. Que abra nuestros ojos. Gloria a Dios. Que ponga una visión en nuestros corazones. Hoy que salgamos a ministrarle a esa gente que en verdad necesitan. Se ve también el contraste entre el poder de Jesús y la impotencia de los discípulos. Se ve también el contraste entre el poder de Jesús y la impotencia de los discípulos. Gloria a Dios. Jesús, con el poder de echar fuera demonios. Gloria a Dios. Entonces, los discípulos no tenían ningún poder para echar fuera ningún demonio. El contraste que yo puedo ver es que la persona que está capacitada
con dones espirituales, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, que le gustan hablar mucho por internet, gloria a Dios, no están afuera, están dentro. Mientras que otros que no tienen mucho conocimiento, que no tienen mucha capacidad, gloria a Dios, están afuera haciendo el trabajo. Aleluya. Pero el llamado del Señor es para todo. Cuando el Señor dio la orden a su iglesia, le dijo, ¡id! ¡id! No se lo dijo a un grupito solamente, se lo dijo a todo, a la iglesia, ¡id! Y a ser discípulo. Gloria a Dios. Así es que el llamado es para todo, no por alguna persona. En el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, o sea, Jesús y sus discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, el versículo 15, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Gloria a Dios. Cuando llegaron al gentío, o sea, la multitud que se componía de los 9 discípulos, el padre del joven, el joven endemoniado y los transeúntes, o sea, los curiosos. De eso se componía la multitud cuando llegaron. Gloria a Dios. Entonces, este Señor vino con una actitud de humildad, como deben de venir las personas ante Jesús, con humildad. Porque el Señor no es un rey cualquiera. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores, por lo cuanto se merece respeto. Aleluya. El hombre vino y se hincó de rodillas. Recuerden que la fe del hombre fue probada cuando le trajo su hijo a los discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Fue probada, pero él no se desanimó. Él siguió confiando en el Señor. Y cuando el Señor llegó, porque los discípulos le dijeron, nosotros no pudimos hacer nada, pero el Señor sí puede ayudarte. Cuando el Señor llegó, hermano, Él se tiró de rodillas, en reverencia, en respeto, le llamó Señor. Con ese respeto, cuando uno viene así al Señor, el Señor escucha la oración. Él tenía un problema grande. Su hijo, yo no sé si era el único hijo, pero uno ama a los hijos. Su hijo, a quien él amaba, era atormentado. Gloria a Dios. Aquí dice que era lunático y que era echado en el fuego y en el agua. Era un tormento y ese era un sufrimiento para él. Gloria a Dios. Bueno, y a veces nosotros tenemos hijos que están atados. Gloria a Dios. Que están sufriendo, que están padeciendo. Y los sufrimientos de ellos también nos duelen a nosotros. Gloria a Dios. Y lo presentamos al Señor para que el Señor lo libere. Lo presentamos al Señor para que el Señor tenga misericordia. Aleluya. Nos traemos a los pies del Señor. Y esa es nuestra oración delante del Señor. Que a veces nosotros le servimos al Señor y tenemos hijos que están atados por el mismo enemigo y lo vemos sufrir. Gloria a Dios, bajo ese vicio que tienen, gloria a Dios. Pero aquí dice
que es lunático. Es lunático. O sea, cuando a alguien le decían que era lunático en mi país, recuerdo yo cuando estaba pequeño, quiere decir que la persona era trastornada mental o que era loco, le dicen, loco. Y eso era lo que tenía ese muchacho. Lo que le dicen lunático es porque dicen por ahí que la luna le pasó por encima. Bueno, hay un versículo, hay dos pasajes en la escritura, que es ese, y otro que se encuentra en Mateo 4:24, lo leí ahorita, donde dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que solamente hay dos pasajes donde habla de lunático. O sea, estaban locos, trastornado mental. La luna le pasó por encima. Esa es la opinión que tenía el padre, o lo que el padre creía que el muchacho padecía. Pero se lo trajo a Jesús. ¿Cuántos enfermos no le trajeron a Jesús? Toda clase de enfermedad. Y el Señor los sanó a todo. A todo. Gloria a Dios. Los hospitales se fueron de negocio porque el Señor sanaba a todos los enfermos. Amén. Dice, padece gravemente, cae en el fuego y en el agua. El versículo 15. Marco agrega que gravemente cae en el fuego y en el agua un espíritu. Se apodera de él, lo derriba, echa espumarajo y cruje los dientes y se va desgastando. Eso dice Marco. Presenta un cuadro más profundo, más dramático. Un espíritu lo coge, echa espumarajo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el hombre le dijo, los discípulos no pudieron hacer nada. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Traérmelo acá. Gloria a Dios. Amén. El Señor le llamó generación incrédula y perversa. Aleluya. Y después dijo, traérmelo acá. Incrédulo. No se refería a los discípulos, porque los discípulos no eran incrédulos, sino falto de fe. Se refería a la nación de Israel en general. Eran unos incrédulos, puesto que habían visto mucho milagro, habían visto mucha maravilla, habían visto todo lo que el Señor había hecho, habían escuchado todas sus enseñanzas por 3 años y todavía seguían incrédulos. Eran una generación incrédula. Gloria a Dios. Se parece a la generación de hoy en día. Hoy en día son una generación incrédula. El Señor ha levantado a los mejores evangelistas. El Señor ha levantado a los mejores pastores. El Señor ha levantado a los mejores maestros para que prediquen, para que oren por los enfermos, para que hagan cosas grandes en el nombre del Señor. Mas, sin embargo, por más que ven, no ven. Por más que oyen, no oyen. Y siguen en su incredulidad. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el Señor se encargará de ello. El Señor se encargará de los incrédulos. Aleluya. Dice, no tan solo eran incrédulos, sino que eran perversos. Primero, se llega a la incredulidad voluntariamente. La gente se hace incrédula voluntariamente.
Y después pasan a ser perversos. A ser perversos. Oye, eso no era fácil, ser perverso. Incrédulo y perverso. Gente mala. Que no son capaces de discernir. No son capaces de justicia. Tienen su mente pervertida, su corazón pervertido. Así veía el Señor en esa generación. Por eso no creían. Entonces dice, ¿hasta cuándo os soportaré? ¿Hasta cuándo os soportaré? Ya era una carga demasiado pesada para el Señor. Ver la incredulidad de la gente. No creen. Nosotros llevamos muchos años predicando el Evangelio, hablándole a la gente. Nos rechazan, nos humillan. Y nosotros seguimos hablando la palabra de Dios, seguimos predicando. Y llega el momento que uno dice como el Señor, ¿hasta cuándo esta gente van a seguir incrédulo? ¿Hasta cuándo esta gente van a seguir sin creer? Yo sé, hasta que venga el juicio o hasta que se arrepientan. Amén. El verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Maravilloso. El milagro surgió con una palabra solamente. Lo reprendió. Así como el Señor reprendió al viento y a la mar y reprendió a los discípulos, la misma palabra la usó para reprender al demonio. El demonio no preguntó ni habló, simplemente obedeció, salió. Porque los demonios se tienen que sujetar al Señor. Se tienen que sujetar en el nombre de Jesús. Tienen que salir fuera. Aleluya. Amén. Le dio una reprendida. Como el Señor tenía autoridad, ellos obedecieron. Pues el demonio tuvo que obedecer. No pudo resistirse. Bueno, todo el mundo vio el milagro. Como el muchacho quedó libre. El Señor se lo entregó sano a su padre. Hizo una obra maravillosa. Pero después los discípulos vinieron, en el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Buena pregunta esa. Señor le dijo, ¿por qué no pudieron echarlo fuera? Gloria a Dios. Y en esta noche el Señor nos va a decir a nosotros por qué nosotros no tenemos autoridad y poder para echar fuera un demonio. Gloria a Dios. Saben que el Señor le había dado a ellos instrucciones. Capítulo 10, versículo 17 de Lucas. El Señor le dio instrucciones y lo envió. Y se volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria a Dios. En este pasaje, el demonio no hizo caso, no se sujetó. Pero aquí dicen ellos que los demonios se sujetaban en su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor le enseñó a ellos cómo es que se echa fuera un demonio. Cómo es que se hace liberación. En el nombre de Jesús es que se echan fuera los demonios. Es que hay liberación en el nombre de Jesús. No en mi nombre. No en el nombre de ningún gran hombre de Dios. Sino en el nombre de Jesús. Y a ese Jesús hay que conocerlo. A ese Jesús hay que servirle. A ese Jesús hay que serle fiel. No decirle al demonio, en el nombre
del Cristo que predica Pablo, que predica Pedro. No, tiene que conocer a ese Jesús. En el nombre de Jesús, que yo conozco, que es todopoderoso, tiene que salir. Aleluya. Entonces Jesús le explica la razón por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, por eso. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aleluya. La fe que usted tenga en Jesucristo es la que le va a dar el poder para hacer todas las cosas. No es el conocimiento, no es la espiritualidad que usted tenga, ni la experiencia que usted tenga, es la fe. Ellos no pudieron echarlo porque tenían poca fe. Pero el Señor lo está enseñando aquí. Gloria a Dios. En el capítulo 6, versículo 30 de Mateo, Jesucristo dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? ¿Ah? Gloria a Dios. La gente se preocupa, viven afanada. ¿Por qué se han de vestir o qué han de comer? Jesucristo le dijo: miren la hierba del campo, cómo Dios la viste, qué hermosa la pone. Miren esos campos verdes, qué hermosos son. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. Si Dios viste esas hierbas, esos campos de verdor, ¿cuánto más no hará con nosotros, que somos sus criaturas, somos la corona de la creación? Nosotros mismos tenemos poca fe, a pesar de que tenemos muchos años sirviéndole al Señor. Somos gente de poca fe. En Mateo 8:26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aleluya. Él le dijo que eran hombres de poca fe porque él estaba ahí, que era su pastor, y ellos no tenían que tener ningún temor porque él estaba con ellos. Por eso le dijo que tenían poca fe. Y en Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Pero mire esto, hermano. El Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Pedro, el apóstol, acababa de caminar en el agua. Gloria a Dios. Pedro, que cuando predicó se convirtieron 5,000 personas. Pedro, que oró por una persona que estaba muerta y la persona resucitó. Cristo le dijo: hombre de poca fe, aún habiendo caminado por encima del agua. Gloria a Dios. Porque Pedro pudo haber caminado más por encima del agua, pero quitó la mirada de Cristo y la puso en la ola, la puso en el viento, y ahí comenzó a hundirse. Gloria a Dios. Hermano, cuando quitamos la mirada de Cristo, aleluya, ahí es que comenzamos a hundirnos espiritualmente. Mientras tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, hermano, tenemos victoria. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades y nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, ahí comenzamos a hundirnos. Gloria a Dios, ahí comenzamos a fallar.
Pero no quitemos nuestra mirada del Señor. Sigamos adelante. Que el Señor pueda hacer grandes cosas, grandes maravillas con nosotros. Gloria a Dios. Hace poco escuché aquí en Facebook a un evangelista que dijo que oró por una persona que tenía el COVID-19 y el Señor lo sanó. Gloria a Dios. Porque ese hombre creyó en Jesús, usó el nombre de Jesús y oró por ese enfermo. Y ese enfermo se sanó. Gloria sea el dulce nombre del Señor. Piensa, hermano, piense, gloria a Dios. Pedro acababa de caminar un poco en el agua, el único hombre que logró eso. Mas, sin embargo, Jesús lo llamó que tenía poca fe. Yo sé que usted ha hecho grandes maravillas, grandes prodigios, grandes cosas para el Señor, gloria a Dios. Pero quizá ahora esté quitando la mirada del Señor, gloria a Dios, y su fe está menguando, está flaqueando, gloria a Dios. Vuelva a poner su mirada en Cristo. Aleluya. Vuelva a poner su mirada en Cristo. Que la razón por la cual nosotros quitamos la mirada de Cristo es que somos personas humanas, con humanas debilidades. Por eso es que tenemos que estar siempre agarrados de Jesucristo. Aleluya. Capítulo 16, versículo 8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? Había una multitud hambrienta. Los discípulos le dicen a Jesús que hay una multitud hambrienta que tienen hambre. Entonces Jesucristo le dijo: denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron al Señor: pero ¿de dónde vamos a sacar pan para darle a tanta gente? Y después aquí en este desierto. Gloria a Dios. Entonces preguntó que qué tenían. Aquí lo que hay es unos pececillos y unos panecillos. Entonces Jesucristo mandó a que le trajeran esos panes y esos peces. Y oró. Le dio gracia al Padre y los repartió entre las multitudes. Y todos comieron y sobraron suficiente, porque el Señor hizo un milagro de reproducción. Gloria a Dios. Así es el Señor, la gloria de Él. Bendecido sea su nombre. Oiga bien, según el relato de Marcos, Jesús dijo al padre del muchacho que si creía, el milagro sería posible. El padre clamó: creo, ayuda mi incredulidad. Gloria a Dios. Creo, ayuda mi incredulidad. Aleluya. Los discípulos lo que tenían que decirle al Señor es: Señor, aumentanos la poca fe que tenemos. Como dice este hombre, que le dijo al Señor que le ayudara en su incredulidad. Ellos podían decirle al Señor: Señor, aumentanos la poca fe que tenemos. Y el Señor le iba a aumentar su fe. Porque déjeme decirle, hermano, cuando el Señor llamó a Gedeón no tenía fe. Tenía menos fe que un grano de mostaza. Gedeón. Mas, sin embargo, el Señor lo llevó paso por paso. Y Gedeón llegó a alcanzar una fe de estatura de montaña. Porque estaba lleno de duda. Ponía un vellón que si amanece mojado, que tú me llamaste. Y lo volvía a poner que si amanece seco, que tú me llamaste. Estaba lleno de duda. Pero el Señor lo llevó paso por paso. Y su fe fue creciendo. Le quitó el ejército.
le dejó solo 300 hombres. Pero Gedeón, con la poquita fe que tenía, siguió creyéndole al Señor. ¿Ah? Y la fe de Gedeón se aumentó cuando aquellos dos hombres madianitas tuvieron el sueño y uno se lo contó al otro, de que vio un pan de cebada que le descendía y aplastaba el campamento de Madián. ¿Ah? El otro le dijo, ese es la espada de Gedeón. Eso es lo que quiere decir, que esa es la espada de Gedeón. Y Gedeón escuchó eso y su fe creció. Gloria a Dios. Digo, subamos porque Jehová nos los ha entregado en nuestra mano. Porque su fe creció como la de un gigante. Estatura de montaña. Y tuvo una victoria tremenda. Gloria a Dios. Que la fe va creciendo. Va creciendo. Lo que tenemos que hacer es mantenernos agarrados de Jesucristo. Dice, diréis a este monte, el verso 20 que yo leí, es una exageración literaria para indicar que si uno tiene aún una chispa de fe, puede mover cosas grandes o resolver grandes dificultades. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir ese versículo. Que tú le puedes decir a un monte, muévete, y el monte se moverá. Pero lo que se refiere es a mover cosas grandes en la vida, a lograr cosas que humanamente humanamente para ti no es posible. Han habido profesionales como doctores, abogados, que vienen de familia humilde, que no pueden pagar sus estudios, que no pueden pagar la universidad. Mas, sin embargo, ellos se han agarrado de ese versículo y han seguido luchando, y aparece quien pague la universidad, y aparece alguien, gloria a Dios, que lo ayude, y la persona termina sus estudios, porque tiene a fe que para el Señor no hay nada imposible. Gloria a Dios. Que se pueden mover montañas, que se pueden resolver grandes dificultades. Aleluya. La otra parte dice, nada os será imposible. Nada os será imposible. Debe interpretarse en el contexto de las promesas de Jesús y las condiciones correspondientes. Tiene condiciones, eso no es así. No es una carta blanca. Oiga bien, para entender la palabra de Dios. Nada sería imposible siempre y cuando sea de acuerdo con la voluntad de Dios, pedido en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, de un corazón limpio. Lo voy a leer otra vez. Gloria a Dios. Debe interpretarse en el contexto de la promesa de Jesús y las condiciones correspondientes. No es una carta blanca. Nada sería imposible siempre y cuando sea de acuerdo con la voluntad de Dios, pedido en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, de un corazón limpio. Por cierto, se puede afirmar que hay muchas obras sorprendentes y extraordinarias que Dios realizaría si su pueblo tuviera más fe. Si su pueblo tuviera más fe, se vieran más milagros. Porque el Señor lo que exige es que si tuviésemos fe, como un granito de mostazas, pudiéramos decirle a ese monte, muévete, y el monte se moverá, obedecerá. Fe en que fe en Jesús, que es el que todo lo puede. ¿Ah? No hay un problema que el Señor no pueda resolver. En este tiempo de pandemia hay muchas familias que están en dificultades, que están en problemas económicos, que piensan que van a perder su casa, que piensan que van a perder su apartamento porque no han podido pagar la renta.
Memorízate este versículo. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, podría decirle a ese monte, muévete. Ese monte se moverá. Confía que el Señor te va a proveer. Confía que el Señor te va a sanar físicamente. Confía que nada es imposible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Gloria sea el dulce nombre del Señor. Cree solamente. Aleluya. Alaba a Dios. Pon tu fe en el Señor. Agárrate del Señor. Y verá las manos de Dios obrando. Verá al Señor haciendo maravilla, haciendo milagro. Gloria a Dios en tu vida. Pero cree solamente. No hay un problema en la vida que sea imposible para el Señor. Todo es posible para el Señor. Gloria a Dios. Recuerda bien. La única solución para tu problema es Jesucristo. Es que tú deposites tu fe en Jesucristo y actúe en fe. Todo es posible para el Señor. Oremos para darle gracias al Señor por esta clase. Gracias, Señor, por esta clase que ha sido impartida. Esperamos, Señor, aleluya, que tú te agrades de lo que hemos hecho aquí, que esta palabra haya sido de edificación a toda persona. En el nombre de Jesús, tu Hijo, yo te lo pido, Señor. Amén.